Ricardo Salín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo Bien bien? nomás. Contame un poco de tu vida. ¿Vos sos tucumano? Sí, nació en Tucumán, en la calle Corrientes al 600. ¿Tus padres? También los dos, mi papá hijo de árabe, mi mamá hija de españoles, los dos nacidos acá. Mis abuelos eran de afuera y uno de 3 hermanos, yo soy el del medio. Mi hermano mayor falleció hace 2 o 3 años y mi hermano menor también es arquitecto, vive acá también. ¿Y tus estudios? Yo estudié acá en la Escuela Mitre, después en el Colegio Nacional y después en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y después teatro hice en el Teatro Universitario, estuve desde los 18 años en adelante, que empezó la carrera teatral también. Y después he sido profesor en la universidad, muchos años, hasta que me jubilé. 50 años trabajó en la universidad. ¿Pues Sacriste? Sacriste lo conociéramos, muy amigos, pero él ya no estaba en la facultad cuando yo entré. El arquitecto Sacriste, un maestro, además reconocido a nivel internacional, ¿no? Y él vivió acá, hizo muchas obras. Pero cuando yo entré a la facultad en el año 63, ya no estaba él, ya se había retirado. Y me tocó conocerlo, he trabajado en su estudio un tiempo y nos hicimos muy amigos hasta que después falleció, ¿no? ¿La escuela de él? No, él fue profesor en la Facultad de Arquitectura. Después ya no, después ya él tenía su estudio, hizo muchas obras. Acá él ha hecho muchas viviendas, ha hecho la maternidad, el hospital de niños, la escuela de Villa Luján. O sea, hay una cantidad de obras que son famosas a nivel nacional, están publicadas. Y él fue uno de la época de la facultad que fue a nivel internacional una de las facultades más importantes del mundo. En los años 50, cuando se creó la ciudad universitaria, empezó la ciudad universitaria, y había un grupo de profesores que se había contratado que realmente fueron muy importantes. Ya en los años 60 ya la facultad estaba consolidada, estábamos en el parque, donde es la Facultad de Filosofía y Letras, ahí hice yo la carrera, hasta que en el 70 ya nos mudamos a la Quinta Agronómica. Ahora, viendo todo esto, por ejemplo, ¿y Peli? Peli también, él fue alumno de Sacriste también, y Peli se fue a fines de los 50, se fue a Estados Unidos a vivir. Claro. Yo lo tuve de profesor, yo fui a estudiar y fui a hacer un máster en California, cuando me recibí, y él fue profesor mío ahí, en el año 72. Y después nos volvimos a encontrar cuando empezamos con el proyecto del Centro Cívico, en la época de Miranda. Viajamos a Nueva York y firmamos el primer convenio para hacer el Centro Cívico de Tucumán, que era mucho más chico que lo que después se hizo. Y eso se cayó cuando se fue de la Rúa y se cortaron las relaciones con el Fondo Monetario y todo esto. Bien. Y eso se paró. Después lo retomamos muchos años después, en la época del Perovich, y finalmente quien lo reencauzó es Mansur. Con Mansur se firmó el contrato ya de hacer el anteproyecto, y el anteproyecto lo hemos terminado en noviembre. Tenemos que hacer el proyecto ejecutivo acá en Tucumán con asesoramiento desde lejos del estudio Peli y de otros asesores, pero eso está todo paralizado ahora hasta que veamos qué pasa con la pandemia. Claro. Porque esto terminamos a fin de año. Entonces son 2.400 planos que constituyen el anteproyecto. El anteproyecto del Centro Cívico que iría a construirse en la entrada de Tafí Viejo por la ruta. Claro. Sí, al lado de lo que es el Club de Cazadores. Claro. Ahí irían parte de la administración pública provincial, son 66.000 metros cuadrados cubiertos. Dejemos el arquitecto, vamos con el actor. Bueno, yo empecé mi hermano mayor quería hacer teatro, él jugaba rugby en Cardenales y hacían los Seven democráticos, una vez al año, que se juntaban los equipos y se disfrazaban. Le encantaba el teatro. Y en un momento dado alquiló una elefanta de un circo que iba pasando y entró al Seven Democrático vestido de marajá sobre la elefanta. Que eso salió en todos los diarios de la Argentina. Y él, cuando se abren los cursos de arte dramático en Tucumán, con Boyce Díaz Ulloque, la universidad los abre, él me dice, vamos, yo quiero ser actor, vos venís de escenógrafo. Venía a estudiar escenografía, que ahí estaba Alberto Lombana, que era el profesor de escenografía. Entonces, yo me inscribí como escenógrafo
porque estudiaba arquitectura, estaba en primer año de arquitectura, y como al mes mi hermano se cansó y se fue. Y a mí me engancharon como actor y bueno, ya no dejé más. ¿Te imaginas? De los 19 años hasta ahora, es una vida entera en el teatro. Cuéntanos lo de Wojciech de Eugiocho. Sí. Él, porteño, había estudiado en Roma, en una escuela muy importante de Roma de teatro, y fue contratado en la época del Consejo de Difusión Cultural acá para que dirigiera el Teatro Estable. Él había estado en Europa muchos años, había dirigido en Buenos Aires a elencos grandes, con actores muy conocidos, y fue contratado para dirigir el Teatro Estable acá, y vino y hizo una cantidad de obras en muy poco tiempo, hacían 3, 4 obras por año en el San Martín, y en esa época casi no iba la gente al teatro. Y él armó toda una campaña que iban al mercado del norte a repartir entradas gratis para que la gente vaya, para llevar, porque antes se hacían 2 funciones y ya bajaba de cartel, o sea que era como una fiesta de fin de curso. Y él instituyó que los estrenos invitaba a toda la gente de mayor cantidad de dinero de Tucumán, la invitaba y era como una gran función de gala, como si se inventó una especie de alfombra roja para los estrenos. Y la gente empezó a ir al teatro. La universidad, cuando ve todo este movimiento en el Teatro Estable, lo contratan para que haga los cursos de arte dramático. Esto en el año 63. Y ya después se empezó a armar, empezamos a hacer, ya teníamos 2 o 3 grupos de actores que habían ingresado y se empezaron a hacer obras de teatro. Entonces la universidad alquiló la Biblioteca Alberdi y ahí construimos un teatro, era un salón de actos atrás que no tenía escenario, nada, y se armó el teatro. Y después la universidad compra el Alberdi, que antes era de Giuffre, que era el dueño de Parravicini también, y se daba cine ahí. Y estaba destruido. Entonces la universidad lo arregla un poco al teatro y ya nos mudamos con el elenco a hacer obras de teatro en el Alberdi. Claro. Y estuvimos ahí hasta el año 76, que ya estaba muy destruido, cuando estábamos haciendo El Hombre de la Mancha, que estuvimos 3 años en cartel con El Hombre de la Mancha, y se cayó parte del techo. Y bueno, se cerró. Y seguimos con la Biblioteca Alberdi, pero tenía el impedimento que la biblioteca tenía luz y sonido que habían hecho al lado, en la casa histórica. Claro, que entraba. Y empezábamos a actuar y empezaba a sonar ya Mercedes Sosa, que cantaba La Vidalita, claro. Lola Membrive, que recitaba el himno. Y claro, no se podía actuar. Entonces, en ese momento, alquilamos un galpón que tenía el Banco Empresario en la 24, donde después fue la Fundación Banco Empresario. Que ese edificio lo hizo Sacriste. Y ahí teníamos un galpón, yo armé un teatro y ahí hicimos todas las obras hasta que terminó el teatro, que lo echaron a Boise los militares en el 79. Ahora, nómbrame algunos actores. En algún momento vi en tu vida que estabas vinculado a Mario Vanadía. Sí, bueno, a mí me tocó entrar a actuar, yo era chico, tenía 18 años, 19 años, y me tocó actuar con los grandes del radioteatro, que eran convocados en este teatro que empezaba en forma incipiente. Y estaban Mario Vanadía, Paco de la Guerra, Armando de Oliva, Orlando Galante, Cacho Juárez, ¿no? Que era Orlando Galante el recitador, estaba Silvia Quintana, Fanny Dupré, los grandes del radioteatro. Y a mí me tocó actuar con todos ellos. Me acuerdo cuando hicimos Romeo y Julieta en el año 1967, hicimos ahí actuaba Mario Vanadía, hacía el padre de Romeo, ¿no? Y yo era el príncipe Verona, o sea, éramos compañeros de trabajo. Con Paco de la Guerra actuó varias veces más, ¿no? Y eran 2 grandes actores de años que te enseñaban todo el oficio, ¿no? Claro. Te enseñaban el oficio. ¿Ellos eran autodidactas o también venían de escuelas? Bueno, mira, Mario Vanadía es un hombre que hizo una carrera a nivel nacional, porque él actuó en una de las primeras producciones de cine en la Argentina que se hizo en Tucumán, que era Mansedumbre. Ahí había actuado con Beatriz Bonet, él había sido medio novio, festejante de Tita Merelo, era una pinta bárbara, y él acá en Tucumán después se casó con Nati, que fue actriz nuestra, que falleció este año, sí. Y resulta que él murió muy joven, porque murió en el año 80 y tenía 55 años. O sea que era muy joven, te imaginas todo lo que podía haber hecho, ¿no? Pero bueno, todos estos grandes actores del radioteatro
que además tenían sus mañas, sus cábalas, ¿no? Estaba el famoso Russo Levin, que también un gran actor. Estaba Alfredo Feni, que había venido de Buenos Aires, había estudiado en la Escuela de Arte Dramático. Que fue director de este canal. Claro, y se vino a Tucumán y con él también hemos actuado muchos años. Pero toda esta gente ya se fue retirando y han venido camadas nuevas. Ahora, en el tema de la época cuando hablas de Mario Banadí, Armando de Oliva, todo eso, ¿era mucha bohemia? Yo a Boyce Díaz que lo veía a veces. Yo empezaba mi actividad, lo veía Boyce Ulloque en la zona del casino. Bueno, lo que pasa es que en esa época, mucha bohemia lo veía. En esa época, que era una época había otro nivel económico, había una cierta tranquilidad, digamos, social, no había robo. Nosotros terminábamos los ensayos a las 11 de la noche, 12 de la noche, y siempre nos íbamos a la zona del casino, a lo que era la ruletita, sí, claro, ahí, que estaba al lado de la esquina, sí. Y ahí era el antro, ahí nos metíamos todos y tomábamos vino hasta las 6, 7 de la mañana, que de ahí nomás nos íbamos a trabajar, claro, a dar clase o otros trabajos. Y bueno, y Boyce era un tipo muy divertido, ¿no? Que se armaban mesas de 30 personas y él manejaba la mesa toda la noche. Después él dormía a la mañana, por supuesto, y él amanecía a mediodía y ahí empezaba a trabajar en el teatro, ¿no? Porque él... Para terminar, tu reflexión, ¿cómo lo ves hoy al teatro? Si tuviera que hacer una reflexión, ¿cómo lo ves hoy? Mira, el teatro ha cambiado mucho porque se abrió la escuela de teatro en la universidad y han salido camadas de actores que están preparados de otra manera, tienen mucha técnica corporal, hay mucha gente que hace teatro. Y además, antes teníamos nosotros el estigma de que hacer teatro era entrar en la mala vida. Había gente que... Nosotros nos tocó que entramos un grupo de gente universitaria, entró Nora Castaldo, Alicia López Vera, Cástulo Guerra, que está en Nueva York, está en Los Ángeles ahora, que eran todo un grupo de gente universitaria que vino a sumarse a esta gente de radioteatro. Ahora ha aparecido toda esta otra camada que son licenciados en teatro, ya sea en juegos escénicos, son licenciados como actor, hay gente que está especializada en comedias musicales, o sea que ha salido, hay una población enorme ahora de gente que hace teatro, ¿no? Sí. Y que trabajan de distintas maneras. Tienen otra técnica, otras han aprendido por otros caminos, ¿me entendés? A mí cuando me toca dirigir hay cosas que yo tengo que marcar que no conocen y hay otras que son muy buenos, ¿no? O sea que... Para vos, así como se habla del actor, del periodista, del cantor, ¿para vos nace o se hace? Mira, yo nunca había soñado hacer teatro y además tampoco terminar dirigiendo teatro, ¿me entendés? Se han ido dando las cosas. Yo creo que hay una cierta pasión. Si vos tenés una pasión por realizar, creo que te podés ir formando y uno se puede formar perfectamente. Porque hay gente que aparece con mucho talento inicial y que o son vagos o dejados, claro, no tienen ambición y ahí quedan. ¿Me entendés? Sí, sí. En cambio, hay gente que tiene mucha pasión y esa pasión se ve. Y eso se ve a lo largo de trayectoria. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Yo creo que hay de todo. Hay gente hay actores que son muy miméticos. Vos le marcás, yo tengo algunos actores que yo les marco una manera de decir y ellos me copian igual. Y a mí no me gusta eso porque claro, quedan ahí. En cambio hay otros que son más lentos. Yo, por ejemplo, soy un actor lento. A mí, como renegaban los directores conmigo cuando me daban el papel y yo hasta que no veía la totalidad de la cosa no daba nada, no te daba claro, un tono. Claro. ¿Me entendés? O sea que son distintas maneras. Ahora, en este momento está en crisis el teatro porque con esta pandemia hay tanta gente que vive del teatro. Nosotros hemos sido un grupo grande de gente que venía de otras profesiones. Claro. Y que teníamos las otras profesiones para vivir y el teatro era la pasión, el hobby, no dependíamos del sueldo de teatro. Claro. Pero además cuando hemos estado contratados eran 2 mangos. Claro. ¿No? Entonces, en este momento es diferente, hay mucha gente que tiene sus salas independientes, que al no tener público la gente no va, ¿no? Y además el nivel de la llegada del público, la cantidad de público cautivo ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando cerraron los militares del teatro universitario, nosotros teníamos un público cautivo por obra de 3.000 espectadores.
O sea, nosotros sabíamos que cada obra le iban a ver 3.000 personas, más o menos en un mes de funciones, Claro. 4 fines de semana. Hoy en día eso ha bajado muchísimo, porque vos, ahora por ejemplo las salas te alquilan para hacer una obra un día a la semana. Entonces hay elencos que dan los jueves o los sábados. Entonces no podés calentarla la obra, no podés calentar Claro. a los actores, ¿no? Te Entonces, agradezco mucho. Ha cambiado. Te agradezco Bien. mucho por esta charla. No, bueno, muchas gracias. Sos apasionado y podés seguirse horas y horas. con Podemos vos. seguir, poner un vino, saber cuántas horas seguimos, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y ya volvemos.